¿Qué onda? Gracias por suscribirte a mi canal y ser parte de mi familia. El día de hoy estamos haciendo tajadas con patas de gallina o patas de pollo. Típicamente en Honduras se fríen los guineos verdes, se sirve con repollo, chimol y encurtido y pues saboreamos esas deliciosas patas de gallina. El caldo es lo más delicioso que sale de ellas. Acompáñenme a prepararlas. Yo voy a hacer un encurtido de cebolla y lo que estoy haciendo es cortando la cebolla finamente. Si no tienen de estas cuchillas, pues con un cuchillo regular lo pueden hacer. Voy a necesitar una remolacha grande y esta la voy a poner a hervir como por 20 minutos. Le vamos a agregar la sal, la pimienta y el comino a las cebollas. Yo corté 5 cebollas rojas. Luego le agregamos toda el agua que salió de la remolacha así caliente y dejamos que las cebollas reposen allí como por 1 hora o media hora, dependiendo del tiempo que tengan. Luego lavan unos envases y ponen la remolacha que cortaron en el fondo primero. Luego le ponen la cebolla y esto lo pueden mantener afuera por varias semanas. Si quieren preservarlo por más tiempo, pues en el refrigerador duran hasta 1 año. Y para finalizar le vamos a agregar 1 taza de vinagre. Esto les va a ayudar a que se preserven por más tiempo. Vamos a cortar finamente la tercera parte de un repollo, ya que son bien grandes. Ahora prepararemos el chimol. Picaremos un par de tomates, un pedazo de chile dulce, media cebolla roja picadita. Luego le ponemos el jugo de una lima o un limón, cualquiera de los dos que tengan. Y yo le voy a agregar un par de chiles picantitos. Esto es opcional, no va en la receta regular. Luego le agregamos una cucharadita de sal, pimienta negra y comino al gusto y una cucharada de aceite, de cualquier aceite que tengan. Y aquí ya está el chimol. Ahora voy a picar el ramito de cilantro, el cual yo pongo por separado. Lo pueden mezclar también con el chimol si desean. Y necesitaremos guineos verdes. Yo tengo 7 y estos son los que voy a freír. Y necesitamos también aceite vegetal para freírlos. Los vamos a cortar en rodajas largas. Calentamos el aceite a fuego alto y luego los freímos entre 5 a 7 minutos hasta que queden tostaditos. Si les gustan más blanditos, pues menos de 5 minutos es el tiempo. Ahora el ingrediente especial de este plato, las patas de gallina, miren. Le estoy agregando un ramito de tomillo, una cebolla pequeña y la mitad de una cabeza de ajo. Luego lo voy a llenar de agua, más o menos 1 litro de agua estoy poniendo. Y según se va reduciendo voy poniendo más porque quiero suficiente caldo. Después de media hora aproximadamente voy a remover los ajos, la cebolla y el tomillo. Voy a utilizar los ajos y la cebolla, los voy a licuar con la salsa de tomate. Y el ramito de tomillo pueden remover solamente las hojas, las ramas son muy duras, hay que botarlas. Le agregaremos una cucharada de achiote, el recado hondureño, la sal al gusto, pimienta y comino. Luego lo tapamos y que se deje cocinar por media hora más. Después de ese tiempo, le agregamos unas 2 a 3 tazas de tomate licuado. Pueden utilizar pasta de tomate. Y como les dije anteriormente, yo terminé licuando la cebolla y los ajos que le había puesto primero a las patas. Y como pueden ver en la pantalla, les he ido poniendo la lista de los ingredientes de cada cosa que hemos hecho. Y ahora para servir, ponemos las tajadas de guineo verde fritas primero en el plato.
Luego ponemos el repollo, la cantidad que ustedes quieran. Le ponemos las patas con el caldo que tienen. Y luego le pueden poner el chimol, el cilantro picado y el encurtido de cebolla, como ustedes lo quieren preparar. Esto me ha recordado cuando estaba cipota. ¡Qué rico! Si tienen preguntas, me los hacen saber en los comentarios. Buen provecho y nos vemos para la próxima. Bye bye.